lo vamos, déjenme un ratito confirmar que se esté grabando esto. Sí, ya se está grabando. Perfecto. Pues vamos a verificar que el NetBeans esté vinculado con la Java correcta. Nos vamos a ir a Help, aquí en Ayuda, a la parte de About. Aquí él nos va a decir con qué versión de Java está trabajando. Entonces a él nos dice aquí, bueno, el producto es Apache NetBeans y aquí nos va a decir con qué Java está trabajando. En mi caso con la 11.011, que es la que está en la guía. Si tú ves aquí que te dice NetBeans 12 y Java 8, porque tal vez tienes instalado Java 8, entonces tienes que seguir la guía para que en este caso quede con la versión 11. Esto es lo que debes tener en el ambiente. ¿Ok? Bien. Si tienes eso todo correcto y sigues lo que está en la guía, vas a poder construir tu primer proyecto en Java. Y aquí voy a darle un poco de intro a Maven, a pesar que ustedes lo van a leer en los videos como parte del trabajo autónomo para la siguiente clase, para su control de lectura. Repito, próxima clase, control de lectura. Voy a mandar unos vídeos que debes leerlos. Son cortitos, 2 vídeos de 15 minutos. Y estos de aquí te explican qué es Maven, ¿ya? Y yo lo voy a dar aquí a breves rasgos porque tampoco es un curso de Maven. Pero en este caso es un producto, Maven es un producto que se llama un gestor de proyectos. Ese producto lo que hace es organizar tu proyecto para las distintas fases del desarrollo de software. Cuando tú desarrollas software, ¿no, verdad? Primero hay distintas fases en lo que conocen como el ciclo de vida del desarrollo de software. Y esas fases, pues, incluye primero el desarrollo, las pruebas y la producción. Voy a simplificar ese ciclo de vida, porque es un poquito más extenso y más detallado. Entonces tú empiezas desarrollando el software, vas luego a una fase de pruebas y luego vas a una fase de producción, simplificándolo ahí en 3 fases. Entonces Maven lo que hace es orientar a que tu proyecto pueda desempeñarse en esas 3 fases de una forma rápida y ágil. Entonces Maven lo único que hace es crear carpetas dentro de tu proyecto en donde va a ir almacenando tanto lo que requiere tu proyecto, y eso se conoce como las dependencias. Ya, aquí en las dependencias vas a encontrar lo que requiere tu proyecto. Y cuando requiere tu proyecto, ¿a qué se refieren? Con librerías adicionales que vayas a necesitar. Y esas librerías adicionales que vayas a necesitar, se las especifica en un archivo. Mejor dicho, todo tu proyecto, la configuración de tu proyecto se lo especifica en un archivo. Ese archivo es el POM.xml. ¿Ya? En este archivo aquí, POM, que lo encontramos aquí en el folder Project Files, el POM.xml, aquí se especifican dependencias que vaya a necesitar tu proyecto. Estas características que están aquí del Maven, las vas a encontrar en el video y las vas a saber qué significa cada una de ellas. Pero estas son las coordenadas. ¿Ya? Entonces aquí ya cuando se crea un proyecto, hay que crear un proyecto ya no solo con el nombre en Maven, sino que también hay que especificar el grupo, el ID, el identificador y en qué versión. Estos nombrecitos de aquí, todos estos detalles de qué significa esto, los vas a encontrar en el vídeo. Entonces yo no voy ahorita a ahondar esto porque voy a necesitar que leas el vídeo para que sepas qué es cada cosa. ¿Ya? Bien, entonces por ahora, si nos orientamos a la guía, en la guía nos vamos a encontrar que vamos a crear una clase main. Este va a ser nuestro punto de entrada para ejecutar cualquier código Java. Esta clase main, que también está en la guía que te he enviado, cómo crearla, va a ser nuestro punto de entrada. Aquí, dentro de esta función, que ya vamos a ver un poco la sintaxis, aquí es donde vamos nosotros a escribir código Java como nuestro punto de entrada, como nuestro punto de inicio. Aquí es donde va a empezar a ejecutarse nuestro programa. Ya no es un archivo PY, a diferencia de Python, los archivos en Java son archivos .java. ¿Sí?
Y en este caso ya vamos a ir a detalles, pero un poquito este sería el entorno. Si tú sigues la guía, te voy a explicar cómo crear el proyecto, cómo crear un archivo Java Class Main, una main class, y cómo ejecutar el proyecto. Ejecutar el proyecto lo ejecutas con el play de acá arriba. Muy importante, que también lo dice la guía, la primera vez que ejecutas el proyecto necesitas tener internet. ¿Por qué necesitas internet? Porque Maven necesita descargarse unas dependencias, unos plugins que se llaman. Esos plugins son para poder, en este caso, construir tu proyecto y poderlo ejecutar. Entonces Maven necesita eso, necesita internet para descargarse, y entonces la primera vez que ejecutas tu proyecto vas a necesitar internet. Ya la segunda vez que lo ejecutes ya no necesitas internet porque ya lo que se descargó está en tu computadora y ya lo busca ahí. Ya, entonces ya no necesitas internet, pero la primera vez sí. Si no tienes internet te van a aparecer unos errores aquí. Te va a decir que Maven no ha podido descargarse este plugin, no ha podido descargarse este plugin y por lo tanto no te ejecuta el proyecto. Entonces, en la guía, muy importante, la primera vez que ejecuten su proyecto, tener internet. Mi sugerencia es que cada vez que vayan a trabajar con Maven, mejor tener internet, porque así cuando agregan sus dependencias, ¿no, verdad? O sea, sus librerías que vayan a utilizar adicionales, ya también se descarga. Ahora, ¿por qué utilizar Maven? Porque les voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera hacer una aplicación, ¿verdad? Y que va a enviar correos, pongamos que esta aplicación va a enviar correos. Yo tengo que bajarme una librería que me permita enviar correos. Entonces esa la voy a especificar en el POM. Y digo, voy a necesitar la librería JavaMail, que me permite enviar correos. ¿Sí? Y eso se va a bajar un jar, que ya voy a explicar luego que es un jar, que es un empaquetado de la librería. Y supongamos que esa librería pesa 100 megas, 100 megabytes. Y mi código, vamos a suponer que solo esto solo es lo que escribí. Supongamos que esta es la sentencia para enviar correo. Nada más que unos kilobytes. Entonces, cuando yo vaya a desplegar el proyecto y se lo vaya ya a entregar al cliente, vamos a suponer, ya le voy a entregar el software que envía correo. Cuando yo lo vaya a desplegar en un ambiente de producción, yo no tengo que entregar mi clase que pesa unos kilobytes y los 100 megas de dependencia. No, simplemente voy a donde se va a desplegar mi proyecto con Maven y solo me llevo lo que yo he programado en código, no me llevo las dependencias, porque las dependencias ya están especificadas en este archivo. Entonces, cuando vaya a hacer el despliegue, Maven lo que va a hacer es en ese servidor empezarse a descargar las dependencias. De tal manera que hace más modular el despliegue. Yo no necesito que llevarme esos cientos de megas de aquí de mi computadora al servidor donde lo vaya a desplegar el proyecto. No, solo me llevo el código fuente que yo he programado y cuando vaya a hacer allá el despliegue, Maven se va a encargar de descargar las dependencias. O sea, esa parte es muy útil de Maven. Tiene un repositorio de dependencias, de librerías, donde tú solo aquí la especificas mediante una sintaxis en ese archivo y ya Maven se las descargará. Y ya las integrará también a tu proyecto. O sea, tú no necesitas descargarla y agregarla, no, solo especificas la dependencia en ese archivo y Maven ya se encargará de descargarla. Entonces, esa es la facilidad. Maven no es el único gestor de proyectos. También existe Gradle para Java y también existe Ant, que es de Apache. De esos tres proyectos, los más utilizados son Maven y Gradle. ¿Ya? Entonces, por eso también es una de las razones por la cual utilizamos Maven. Y Gradle también podrían utilizar en algún momento. Muchos dicen que Gradle es más fácil de utilizar que Maven porque se especifica en un archivo JSON, que es como una especie de diccionario. O sea, el archivo de Gradle es como un diccionario, clave-valor, mientras que el archivo de especificaciones del proyecto de Maven es un XML. Un archivo XML es una estructura de árbol jerárquica. Como ustedes pueden ver, y esto sí un poquito para ir entrando en esto, porque también lo vamos a ver en JavaFX, es como una jerarquía. Miren, la etiqueta project
Digámoslo, aquí abre project, aquí cierra project, y dentro de project tenemos estas etiquetas. Model version, plug ID, artifact ID, version, packaging. También tenemos la etiqueta properties, y a su vez, dentro de la etiqueta properties, tenemos otras etiquetas como project build, Maven compiler y Maven compiler target. Entonces es una jerarquía de árbol. Ya, o sea, véanlo como una especie de diccionario. Este es el diccionario principal. Esta clave tiene este valor. 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 Y esto como que sería otro diccionario donde esta clave tiene este valor, tiene esta clave, tiene este valor, tiene esta clave, tiene este valor. Eso es un archivo XML, es un archivo de especificación de datos, una estructura jerárquica de árbol, donde se especifican valores para estas etiquetas. ¿Ya? La diferencia entre Maven y Gradle. Gradle trabaja más con JSON, que ahí pueden ver, o JSON, que ahí pueden ver un poquito en formato de diccionario. ¿Ya? Pero bueno, un poquito estas especificaciones las van a encontrar en el vídeo. Así que un poquito nada más adentrándome a eso. Bien, ahora sí, vamos. Profe, una Sí. pregunta, lo del vídeo, ¿dónde se encuentra? Estoy buscando Los en vídeos ya los voy a colgar hoy día. Hoy día colgo los vídeos de Maven. Ah, ok, Los dos ok. vídeos. Sí, no los he colocado todavía. Pero eso es para la próxima clase, ¿no? Recordad. Bien. Ahora sí, vamos a darle un intro a la programación orientada a objetos, que es lo primero que tenemos que ver. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver qué es este paradigma. Yo necesito que para este curso cambien el chip de fundamentos, porque no quiero que empiecen a compararlo con Python. Ya hasta hay memes de lo que en Python lo haces. De hecho, lo que ustedes vieron en antes era el Hola Mundo de Java. Entonces en Python pues tú lo haces en una línea, solo pones Spring Hello World. ¿Ya? Entonces, yo para aprender un poquito el paradigma, sí les voy a pedir que no entren en la comparación con Python. Son dos lenguajes distintos. Python es un lenguaje más moderno que Java, ¿sí? Tiene soporte también para el paradigma orientado a objetos, sí se puede hacer programación orientada a objetos, pero Java, a pesar de ser un lenguaje más antiguo que Python, todavía se lo sigue utilizando y es popular. Ejemplo de ello, si ustedes quieren programar en Android, una aplicación móvil, tienen que saber Java, porque Android es Java. ¿Ya? No es Python. No es Python. De ahí pueden surgir algunos lenguajes híbridos que te puedan permitir programar aplicaciones móviles, pero al final el nativo para programar en Android es Java. Entonces, ¿por qué aún persiste Java si todo es más fácil con Python? Porque Java tiene sus bondades y cada lenguaje tiene sus características y aplicaciones para distintas cosas. Java todavía es utilizado en aplicaciones web. Hay muchas aplicaciones web que están hechas en Java. Móvil en Java. Python recién está empezando a penetrar, digámoslo así, en el mercado, en el tema web. Más a Python se lo he utilizado en el tema de datos. Ahí está el auge de Python, en el análisis de datos, en el procesamiento de datos, en los algoritmos de Machine Learning. Ahí está el fuerte de Python. En cambio, Java ha estado en la parte empresarial, para aplicaciones web, para aplicaciones también de escritorio e inclusive para la parte móvil de Android. Entonces, no es esto una competencia de lenguajes. Cada lenguaje tiene sus bondades y el entorno donde se pueden desempeñar. Entonces, aquí no es ¿por qué aprendemos esto tan difícil si todo lo puedo hacer más fácil con Python? No es esa la meta de este curso. Como les dije, la meta de este curso es entender el paradigma orientado a objetos,
utilizando Java. Una vez que lo aprendes, si lo quieres aplicar en Python, en tu vida laboral, lo puedes hacer en Python. Ese es el objetivo de este curso. Entonces, eso quiero que se enfoquen claro, que estén claros en eso. No es aquí competencia de lenguajes. Aquí vamos a ver el paradigma utilizando un lenguaje. Y hay que aprender también la sintaxis de ese lenguaje. Bien, entonces esto es lo que vamos a tratar de ver hoy día, la introducción al paradigma orientado a objetos, sus principios, la estructura general de un programa en Java. ¿Sí? Ya les abrí un poquito el IDE que vamos a utilizar, pero ya vamos a ir desmenuzando cada una de las estructuras que hay dentro del lenguaje de programación de Java. Vamos a ver lo que es definición de clases, atributos, métodos, constructores, y sobrecarga, encapsulamiento, variables y métodos estáticos. Yo les recomiendo, chicos, para esta clase voy a hablar mucho de conceptos. Entonces yo preferiría es que tengan un cuadernito y vayan apuntando cosas y vayan preguntando. Porque esos conceptitos son los que te van a dar la clave para luego aprender el paradigma. Esto es un curso que tiene programación, pero también tienes que aprender la parte teórica, porque si no dominas la parte teórica no vas a poder tirar una línea de código en Java de forma correcta. Así que, por más que esté el vídeo y todo, de pronto tengo un cuadernito para que vayas apuntando las cosas claves y por favor, haz las preguntas de lo que no te queda claro. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver, estos serían los objetivos del curso, que es analizar los 4 pilares de la programación orientada a objetos, sus ventajas y desventajas de este paradigma. Vamos a implementar clases en un lenguaje de programación basándose en las características propias de los objetos y aplicando conceptos de abstracción y encapsulamiento. Estos conceptos los vamos a ver a lo largo de todo el curso. Siempre vamos a estar hablando de abstracción, de encapsulamiento, ¿verdad? Vamos a estar hablando de herencia, polimorfismo, como los pilares. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Bien, entonces vamos a darle una introducción al paradigma orientado a objetos y a sus principios. Primero, estamos hablando de un término que se llama paradigma, que tal vez para algunos dirán, bueno, este término no lo he escuchado y es normal, no es algo con que estemos familiarizados, pero para nosotros, en este caso, en el mundo de las ciencias computacionales, ¿qué significa un paradigma? Un paradigma se los puedo resumir que significa un modelo de programación. Un modelo. Hay algunos paradigmas. Hay, en este caso, el paradigma estructurado, es uno de ellos. Eso es lo que vieron en fundamentos, y ya les voy a decir cómo nos damos cuenta que estamos utilizando ese paradigma. Y otro de esos paradigmas es el paradigma orientado a objetos. En estos paradigmas, en este modelo, ¿qué implica? Es el método cómo tú vas a realizar los cómputos y en la manera en que se deben estructurar y organizar las tareas que debe llevar a cabo un programa. ¿Ya? Entonces el paradigma es un modelo que te indica la forma en cómo debes realizar tu programa, cómo debes estructurarlo, cómo debes organizarlo. Es decir, para tú seguir este paradigma, estás sujeto a los fundamentos de ese modelo y estás sujeto a las reglas de ese modelo. Que va a haber reglas en ese modelo. Cuando tú sigues un modelo, te vas a encontrar con reglas, te vas a encontrar con datos que puedes utilizar y las formas en que vas a poder programar. ¿Ya? Entonces, eso es un paradigma. Entonces, aquí está. Hay distintos paradigmas y entonces el que ustedes vieron en fundamentos de programación es el paradigma estructural. Voy a detallarlo un poco. ¿Qué significa este paradigma estructural? Tú piensas como unidad mínima para resolver un problema, lo piensas en funciones. En fundamentos te tuvimos que explicar cómo hacer funciones. En el examen te pedíamos hacer una función que haga esto, una función que reciba esto, una función que recibe esto y devuelve esto. Entonces, eso es programación estructural o estructurada, donde tú piensas como unidad mínima de programación la función. Mientras que en el paradigma orientado a objetos, tú no piensas como modelo de programación en la función, no.
En el paradigma orientado a objetos, tú piensas como unidad de programación el objeto. ¿Qué es eso, profesor? No entiendo el objeto. Ya lo vamos a ver con unos ejemplos más adelante, donde te vamos a poder demostrar cuál es esa diferencia entre el estructural y el orientado a objetos. Y el paradigma declarativo, este tiene que ver mucho con lenguajes funcionales, así que esto más bien el declarativo es para un curso de lenguaje de programación donde se lo detalla más y se lo estudia más. Ustedes ahorita deberían estar en capacidad de diferenciar el estructural y el orientado a objetos. Ya vamos a ver esas diferencias. Bien. Entonces, cuando nosotros utilizamos un paradigma, tenemos que utilizar una unidad de programación. Una unidad. Esa unidad de programación se llaman los objetos en el paradigma orientado a objetos. Objetos. No olvidar. Esa es la unidad de programación. O sea, cuando yo voy a utilizar este paradigma orientado a objetos, tengo que empezar en los objetos que participan en mi problema y cómo interactúan entre ellos. Entonces, si yo empiezo a pensar en resolver un problema en función de los objetos que participan en ese problema y cómo interactúan entre ellos, estoy aplicando el paradigma orientado a objetos. En eso se basa este modelo. Se basa en pensar en eso, en que cualquier problema que tú tengas, modelarlo a partir de los objetos y cómo los objetos interactúan entre ellos. Un ejemplo de ellos, vamos a ver. Entonces, imaginen que tenemos que hacer un sistema de navegación para carros, como Google Maps. Supongamos que nosotros estamos trabajando en Google y nos describen a nosotros un problema. Mira, el problema, nosotros queremos que cualquier persona que quiera ir a un determinado destino pueda guiarse mediante un mapa. ¿Ya? Entonces, ese problema que te plantean a ti, si tú vas a aplicar el paradigma orientado a objetos, tú empiezas primero a describir los objetos que participan en ese problema. ¿Qué objetos participan en ese problema? Por ejemplo, inmediatamente, ¿qué objeto nos surge a nosotros? Por ejemplo, el mapa. Empezando su GPS. El GPS, sí, podría ser también un objeto que participa. El tráfico tal vez, profe. El tráfico, sí. Bueno, el tráfico más bien podría ser una acción. Ya lo hay que diferenciar entre objetos y acciones. Ya vamos a ver. Pero, por ejemplo, podría ser el carro. Porque cuando estamos en Google Maps se dibuja o no se dibuja el auto, si es que vamos en el auto. ¿Verdad? O, por ejemplo, un Waze, si vemos como un Waze, como un sistema de navegación, se dibuja el carro. Bien, entonces, a simples rasgos, pensamos en esto, los objetos, y cómo participan o cómo interactúan entre ellos. Por ejemplo, el mapa tiene que pedir las coordenadas al GPS. El GPS le devuelve las coordenadas al mapa. El carro se dibuja en el mapa. El carro cambia de dirección en el mapa. Entonces, esta es programación orientada a objetos. Estoy ahorita haciendo unos dibujos escuetos, pero ya vamos a ver los diagramas donde nosotros vamos a poder modelar esto. Estamos viendo recién las bases, porque quiero que ustedes entiendan que en esto es lo que se piensa en este paradigma. Si yo aplicara programación estructurada, yo estaría pensando no en los objetos, sino que estaría pensando en la función. A ver, yo quiero hacer una función que se llame obtener coordenada.
Estoy pensando en una función que se llame dibujar carro en mapa. Y esta función va a llamar luego a esta función. Y esa función luego va a hacer algo más con el carro de cambiar dirección. Entonces, en la programación estructurada, tú piensas en funciones y cómo esas funciones llaman a distintas funciones o cómo interactúan esas funciones. Esa es la unidad de programación en la programación estructural. En la programación orientada a objetos, la unidad de programación son los objetos y cómo interactúan esos objetos entre ellos. Ok, entonces aquí está. Ustedes mismos lo han dicho. Miren, podemos tener como objetos. En la vida real es esto, ¿no? Un sistema de navegación, queremos un carro, la carretera y el mapa. Bueno, esos objetos que existen en el mundo real, los vamos a llevar a un lenguaje de programación y ese concepto que nos permite simplificar lo real a algo abstracto, ese concepto se llama abstracción. Por eso la abstracción es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. En eso se fundamenta este paradigma. Lo real, que antes, cuando no existían estos sistemas de navegación, y si han podido tener la oportunidad de ver esas películas antiguitas, la gente se orientaba mediante mapas físicos. Entonces abrían su mapa físico y decían, vámonos por esta carretera y con esto llegamos a este destino, ¿no? Ahora eso es lo que hacían en la vida real. Pero si ya lo pensamos a un sistema, pues eso de ahí, esos objetos, los vamos a llevar al lenguaje de programación, simplificándolo, ¿no? ¿Verdad? Porque no vamos a traernos de pronto, sino lo importante que necesitemos para resolver el problema, y a ese concepto le llamamos abstracción. Entonces, primero identificar los objetos que están en el mundo real que participan. Y vamos a ver cómo esos objetos interactúan. Ahí estoy aplicando el paradigma. Y entonces aquí ya nos da pie al primer concepto o al primer pilar en el cual está basado el paradigma orientado a objetos. La abstracción. ¿Qué es la abstracción? La abstracción, si la llevamos a un concepto general, es la capacidad del ser humano para entender una situación. Cuando hablamos de situación, puede ser un problema, ¿verdad? Es tu capacidad de entender un problema, excluyendo detalles y solo viéndola a alto nivel. En otras palabras, la abstracción es una visión simplificada de una situación, concentrándote en lo importante y evitando los detalles. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Cómo yo sé qué es lo importante y qué son los detalles? Lo importante tú lo vas a saber dependiendo del contexto de esa situación en la cual tú vas a resolver un problema. Ejemplo de ello. Si a ti te piden un sistema para cedular a las personas, un sistema del registro civil, ¿qué te importa como datos de la persona? ¿Te importa sus nombres? ¿Te importa sus apellidos? Porque eso es lo que vale la cédula. ¿Te importa su fecha de nacimiento? Eso es lo importante de esa persona en el contexto de esa situación que tú quieres resolver. Pero, ¿qué no te interesa de esa persona para hacer un sistema de cedulación? ¿No te interesa de pronto su récord policial? ¿No te interesa cuántas enamoradas ha tenido? ¿No te interesa si tiene Facebook? ¿No te interesa si tiene Instagram? ¿No te interesa si tiene Twitter? Entonces, eso significa concentrarse en lo importante. Y lo importante, ¿cómo lo vas a medir? Lo importante o ese alto nivel
lo vas a medir en lo que te va a servir para resolver esa situación, ese problema en particular. Y eso es clásico aquí cuando ustedes no tienen ese nivel de abstracción, porque eso es lo que vamos a tratar aquí, de empezar a darle pie a tener esa capacidad, ese nivel de abstracción, de fijarnos en el alto nivel, en lo importante que me va a ayudar a resolver esa situación y no en los detalles. Y esto pasa con los estudiantes de programación orientada a objetos, donde le decimos hacer un sistema de cedulación. Como interviene como objeto la persona, entonces quieren sacar como 100.000 características de la persona. Y caen en justamente lo que la abstracción nos dice evitar. Caen en los detalles que no son necesarios para poder entender y resolver esa situación de alto nivel. Entonces, repito, abstracción, visión simplificada de una situación donde me concentro en lo importante y evito los detalles. Me concentro en lo importante que voy a necesitar para resolver esa situación. Ahora, en las abstracciones hay diferentes niveles de abstracción. Hay lo que se llama abstracción de datos, que es precisamente los ejemplos que les acabo de dar, que si una persona va a participar en mi problema, tengo que saber qué características me importan de esa persona que me ayuden a resolver mi problema. No voy a sacar todas las características de esa persona. Eso se llama una abstracción de datos. También existe una abstracción en un nivel de control. Y estas abstracciones de nivel de control, ¿no, verdad?, ocurren cuando ustedes, por ejemplo, utilizan funciones. Por ejemplo, cuando ustedes dicen NumPy, voy a poner un ejemplo en Python porque también hemos visto en Java. Cuando ustedes dicen NumPy.sum, eso de ahí le suma un vector o una matriz, ¿verdad? Ustedes saben que esa función mágicamente les va a sumar los valores del vector o les va a sumar los valores de la matriz. Pero ustedes ahí se centraron en lo importante. Ay, perdón. Se centraron en lo importante. Saben que esa función suma los elementos de una matriz, un vector, pero no saben los detalles, ni tampoco les interesa. ¿Y a qué nos referimos con los detalles? No sabes cómo está implementada. No sabes si utiliza un for, no sabes si utiliza un while, no sabes si es a la matriz primero la recorre por filas, no sabes si a la matriz primero la recorre por columnas. Esos detalles a ti, ¿qué pasa con esos detalles a ti? Cuando tú usas la función, nunca te interesaron. Ni tampoco te pusiste a investigar y está bien. Porque para ti la función hace lo que debe hacer. En lo que tú le mandas el vector o tú le mandas la matriz, te devuelve los elementos sumados. Te concentraste en lo importante, en lo que hace la función y no en el cómo. Eso también es abstracción y eso es una abstracción de control. Entonces vamos a dividir así la abstracción. Importante en lo que hace algo y no en el cómo. Esto es el alto nivel que busca este concepto, lo que te interesa a ti, lo que hace, lo que participa en una situación importante y el cómo son los detalles. A eso debes tenerle menor atención. Porque eso no te... Si tú te fijas en los detalles, pierdes la visión de abstracción. Pierdes esa visión simplificada. Preguntas sobre abstracción. ¿Está claro lo que es abstracción?
Sí, profe, sí O te sea, creo. sería solo fijarse en el fin, por así decirlo. En lo importante. En lo Ah, ya. importante que me ayude a entender este problema y lo que me va a ayudar a resolver el problema, no en los detalles. Y Ah, ya, recuerden, hay dos niveles de abstracción. Una abstracción de datos, que ya les di un ejemplo, que es cuando yo digo, a ver, de esta persona, ¿qué es lo que me va a interesar a mí para poder resolver mi problema? De este auto, ¿qué es lo que me va a interesar a mí para poder resolver este problema? Esa es una abstracción de datos. Y una abstracción de control es cuando yo ya utilizo funcionalidades donde yo solo me interesa lo que hacen esas funcionalidades y no cómo están implementadas. Ah, ok. Uh-huh. Ok, bien. Y ahora sí. Entonces, teniendo claro lo que es abstracción, recuerden que ese es un pilar, vamos a ir viendo un poquito los pilares. Entonces, vamos a ver ahora sí qué es un objeto. Porque necesitábamos esa palabra para poder definir un objeto. Recuerden que el paradigma de programación se basa en este caso como unidad al objeto. Entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto es una representación abstracta. Recuerden que era abstracta. Abstracto es lo importante. Visión simplificada de lo importante, evitando los detalles. Entonces, un objeto es una representación de lo importante de una entidad o de un concepto. Eso es un objeto. Es la representación de lo importante de algo que existe en el mundo real o que también puede ser un concepto que existe en el mundo real. Entonces, un objeto es un elemento que participa en un problema, es una entidad que participa en un problema. Por ejemplo, un objeto puede ser un libro, si hablamos de un sistema bibliotecario, puede ser un auto, si hablamos de un sistema de arrendamiento, préstamos de vehículos o venta de vehículos, puede ser inclusive un árbol, si hablamos de un sistema de geoposición de la naturaleza, puede ser edificios, si hablamos de negocios, comercios, puede ser clientes, que son personas, e inclusive también dentro de los objetos pueden estar conceptos, como por ejemplo, hay elementos físicos, como las facturas, como los recibos de pago, como los dispositivos, bueno, los dispositivos móviles son objetos que en este caso podemos ver, pero también pueden ser transacciones, como por ejemplo un pago, una venta, un registro de ustedes en un paralelo. También son considerados objetos. Entonces, una definición de un objeto es una entidad. Es la representación abstracta de una entidad. Ya sabemos que es abstracto, lo importante. Entonces, una representación importante de una entidad o de un concepto. Eso es un objeto. Bien, entonces aquí está lo que puede representar un objeto. Puede representar entidades físicas, vehículos, casas, productos. Si estamos hablando de tiendas, ventas, alquileres, estos objetos participan en esos problemas. Podemos hablar de entidades conceptuales como procesos químicos, transacciones bancarias. Dentro de transacciones bancarias podemos encontrar préstamos, pagos, inversiones. También que son objetos, podemos encontrar entidades de software o colecciones, como listas. Las listas son vistas como un objeto, e inclusive las interfaces gráficas son vistas como un objeto. Por ejemplo, cuando yo voy a programar una ventana, la ventana es un objeto, programo un botón, el botón es un objeto, y estas son entidades de software. Programo una cajita de texto, eso es un objeto. Programo un combo box, eso es un objeto. Una lista desplegable.
Entonces, en este paradigma, todo es un objeto, pero todo aquello que represente una entidad. ¿Preguntas? Bien. O sea, perdón, el objeto sería como abstraer algo de la vida real para poder utilizarlo En dentro un lenguaje de de la programación. programación. Correcto. Esa es la definición. Ya, gracias. Excelente. Muy bien. ¿Cómo podemos crear objetos? A ver, y aquí ya vamos. Ojo, todo esto que hablamos de objetos es para entender un poco el paradigma, en qué se basa el paradigma. ¿Ya? Pero cuando ya vamos al lenguaje, ¿verdad? En el lenguaje vamos a crear objetos. Sí, sí vamos a crear objetos en un lenguaje, pues esa es la idea, en eso se fundamenta el paradigma. Pero hay que seguir este modelo de programación, este paradigma, y este paradigma no nos permite crear directamente el objeto, sino que nos da aquí una organización para crear objetos. Y este paradigma nos dice, mira, ya sabes tú que el paradigma se basa en los objetos y en cómo ellos interactúan. Perfecto. Pero cuando ya lo vas a llevar a un lenguaje de programación, es decir, cuando ya vas a programar con este paradigma, los lenguajes de programación no nos dicen, a ver, crea un objeto. No, los lenguajes nos dan este modelo para poder crear objetos. ¿Cuál es ese modelo? Y los vamos a ver primero un ejemplo. En los lenguajes, lo que nosotros siempre vamos a crear son, en este caso, la plantilla de los objetos. Bueno, aquí dice plano y yo prefiero que le digan plantilla. Creo que es más fácil entenderlo como plantilla. Los lenguajes nos dicen, a ver, si bien es cierto, vas a crear objetos, indudablemente. Pero en el lenguaje tú no defines al objeto, sino que defines una plantilla del objeto. ¿Qué es una plantilla del objeto? En la plantilla del objeto tú vas a definir las características de ese objeto. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Veamos primero el ejemplo y ya luego le voy dando los nombres que tiene el lenguaje. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, aquí hay un plano de una casa, ¿verdad? Nos dice la casa va a tener techo, va a tener puerta, va a tener chimenea, va a tener ventanas y bueno, podemos decir que esas son las características. Eso se define en la plantilla. En la plantilla tú defines las características del objeto. Sabemos que el objeto es casa, ¿verdad? Pero en la plantilla tú defines las características que tiene la casa. Lo vuelvo a repetir. En la plantilla tú dices techo, ventanas, son las características de la casa, puerta, chimenea, ¿verdad? Entonces, esa plantilla la pueden utilizar varios objetos. Esa plantilla de ahí la pueden utilizar varios objetos. Entonces, aquí tenemos una casa, otra casa, otra casa, que han utilizado esta plantilla. Por eso, como ustedes pueden observar, esas tres casas tienen las características de esa plantilla. Las tres casas tienen chimenea, techo, ventanas y puerta. Y cada una de estas casas son un objeto. Cada una de ellas es un objeto. Y a esto le vamos a dar nombre. Ya le vamos a dar el nombre que se maneja en el programa. A cada uno de estos objetos se lo conoce como instancia.
Instancia. ¿Qué significa instancia? Un objeto que usa una plantilla. ¿Ya? Las tres casas, si ustedes se notan, son diferentes. ¿Tienen la misma plantilla? Sí, tienen la misma plantilla. Tienen chimenea, tienen techo, tienen ventanas y tienen puertas. Pero ¿qué es diferente entre las tres casas? ¿Qué ustedes notan de diferente entre las tres casas? El color. Los colores. Y esos colores, nosotros lo vamos a ver en el lenguaje como los valores de las características de la plantilla. Por ejemplo, la plantilla dijo que cada casa debe tener chimenea, techo, ventana y puerta. Muy bien. Pero esta instancia dijo, el valor del techo es amarillo. El valor de la chimenea es café. El valor de la ventana es vidrio. Y el valor de la puerta es madera. Esta casa que utiliza la plantilla, chimenea, techo, ventanas, puerta, dice techo de teja, ventana de metal, puerta de metal. Esta casa de acá, que es otra instancia, dice techo de madera, chimenea azul de cemento, puerta de vidrio, ventana de cristal. Entonces, las tres casas son tres objetos distintos que provienen de la misma plantilla, pero lo que los hace diferentes son sus valores que tienen en esos atributos de la plantilla. Entonces, a esta plantilla, en los lenguajes de programación orientada a objetos, es lo que se llama la clase. La clase simplemente es una plantilla que agrupa los atributos de objetos, que agrupa varios atributos de objetos en común. Por ejemplo, estas casas ahora tienen chimenea, techo, ventanas y puertas. Esos son atributos que comparten, pero no comparten los mismos valores. Entonces esos atributos se los pone en una plantilla. Y ya luego cada casa va a utilizar esa plantilla, pero con sus diferentes valores en esos atributos. A cada casa la vamos a conocer como una instancia de esa clase, de esa plantilla. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? En un lenguaje de programación, nosotros de orientado a objetos no definimos objetos. No definimos casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. En un lenguaje de programación orientado a objetos lo que definimos son las plantillas, las clases. Y ya luego decimos que cada objeto utilice esa plantilla o esa clase con los valores en sus atributos. Entonces, en el lenguaje de programación, ojo, no en el paradigma se sigue basando en los objetos. En el lenguaje de programación, todos los lenguajes de programación orientados a objetos, lo que nos permiten son definir plantillas, nos permiten definir clases. Y esas clases, a su vez, nos van a permitir instanciar objetos utilizando esas clases, con valores en los atributos de esas clases.
¿Preguntas? O sea, lo que nosotros tenemos que crear son las clases. Las clases, así es. No empezamos creando objetos. Empezamos creando las clases y luego creamos los objetos donde decimos qué plantilla van a utilizar. ¿Mm? ¿Preguntas? Y voy a ir más allá. Supongamos que yo estoy haciendo un sistema de compra y venta de bienes, o sea, de casas. Entonces yo en el lenguaje de programación lo que voy a hacer es crear la plantilla que se llama casa, donde le voy a definir las características que debe tener una casa. Si es compra y venta de la casa, miren, ahí viene la parte de la abstracción. Si es un sistema de compra y venta de casas, no me interesa el techo, no me interesa la chimenea. ¿Cuáles son las características generalmente que las personas se fijan en una casa cuando van a comprar una casa? Metros cuadrados, no sé. Muy bien, los metros cuadrados, que esa vendría a ser el área, ¿no? La El área cantidad de construcción. habitaciones. ¿Qué más? La ubicación, muy bien. ¿Qué más? Si tiene servicios básicos. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, eso es más cuando Precio voy de a ¿Cuántos arrendar, pisos ¿no? tiene? Pisos, muy bien. El costo. El costo. Cuarto. Muy bien. El número de cuartos, correcto. Miren que aquí ustedes ya están aplicando abstracción de datos. Ustedes me están diciendo lo importante de una casa con respecto a la situación que ustedes van a resolver. No me están diciendo techo, chimeneas y puertas, ni ventanas. Me están diciendo, en este caso, los atributos de la casa que se requieren para poder modelar la casa con respecto a la situación que voy a resolver. Me estoy fijando en lo importante para resolver esa situación. Una casa sin ventanas. Mentira, se asume que ya se tienen en todo caso, un techo y ventanas. Correcto, esos son los detalles que no interesan para este sistema. Muy bien. Entonces, miren, ustedes eso es lo que van a definir en el lenguaje, nada más. Entonces, cuando alguien quiere vender una casa, lo que va a ocurrir en su sistema es que ustedes van a crear una instancia. Es decir, van a crear un objeto que utiliza la plantilla casa, donde esa persona va a describir la casa que está vendiendo. Entonces, vendo una casa de 2 cuartos. El costo, $80,000. 2 pisos. La ubicación. El área. Entonces, en ese momento, cuando una persona ingresa a una casa para la venta, está creando una instancia, está creando un objeto que utiliza la plantilla casa, que utiliza la plantilla de una casa. Viene otra persona y vende otra casa, crea otra instancia, porque ya no va a ser la misma casa que vendes, ¿no? ¿Verdad? Esta otra persona debe vender otra casa. Si vende la misma, ya tienes que hacer validaciones en tu sistema. 3 cuartos, $70,000. 3 pisos. Guayacanes, no sé, me estoy inventando las localidades. 200 metros cuadrados. Y así, esto sería una instancia, o sea, con tu sistema se va a crear una instancia, un objeto de la clase casa. Pero mira que eso ocurre cuando tú pones una casa en venta. ¿Ya? Entonces, vamos ahí viendo que hay diferentes momentos en los cuales se va a crear el objeto. Por eso es que el lenguaje
no te pide crear los objetos, no te pide empezar creando esta casa y esta casa, porque esto no va a estar inicialmente en el sistema, sino que va a surgir cuando un usuario interactúa en el sistema. Por eso es que el sistema, cuando tú programas la plantilla. Tú programas la plantilla y los objetos se van creando a medida que se va usando el sistema. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Está claro? Tenemos la diferencia entre clase y objeto, porque no son lo mismo. Cuidado, pregunta de examen. ¿Clase es lo mismo que objeto? No. El objeto es la casa y la clase es La plantilla. la La plantilla, plantilla claro. para crear un objeto. Así es. Así es, para crear varios objetos. Esto es un objeto. La casa de 2 cuartos, de $80,000, de 2 pisos, que está en Sauces y en 100 metros cuadrados tiene. Eso es un objeto. Es una instancia de la plantilla casa. Mister, ¿cómo se llamaban o sea, cuartos, costos, pisos, ubicación? ¿Cómo se llamaban todos esos? Características o atributos. Ah, ya, Esto atributos. aquí se llaman características o atributos. Ya, gracias. Características o atributos. Son lo mismo. Características o atributos. Preguntas. ¿Estamos claros? Chicos, esto es importante. Si no entendemos esto, no vamos a crear nada aquí en adelante. Tenemos que tener claro esto. Porque en esto se basa el paradigma. En entender qué es una clase, entender qué es un objeto. Así que, por favor, si no está claro, preguntad. La instancia, o sea, el hacer la instancia ya no depende de nosotros. Eso ya sería como que dejar las variables para que el cliente elija, por así decirlo. Para que el cliente llene los datos y depende del sistema realmente. Ah, ya, Porque ok. sí van a haber situaciones en las que vamos a tener que crear objetos donde nosotros le demos los valores a esas características. Y otras Claro. veces los objetos van a obtener los valores que ingresa el usuario o el cliente, como tú los dices. Sí vamos a tener, dependiendo del sistema, vamos a tener esas dos situaciones, donde a nosotros nos toque crear los objetos con sus valores o que provengan de lo que ingresa un usuario o inclusive de lo que leamos de un archivo. Ok, entendido. Bien. Seguimos. Entonces aquí ya vamos a ver una definición ya de lo que es clase. Por eso primero hay que entenderla y aquí vamos a una definición. Entonces una clase es, lo podemos ver como un plano, mapa o contrato. En síntesis, una plantilla que define cuáles son las propiedades y métodos que tiene un objeto. Esto de propiedades, lo mismo que atributos, lo mismo que características. Y esto de aquí ya lo vamos a ver. ¿Qué son los métodos? Los métodos son las acciones o comportamientos que puede llevar a cabo un objeto de esa clase. Repito, esto que dice los métodos son las acciones que puede llevar a cabo un objeto de esta clase. ¿Ya? Entonces miren aquí, no confundirse, porque yo les he estado hablando que la unidad básica del paradigma orientado a objeto es el objeto. Y aquí nos dicen, la clase es la unidad básica en programación orientada a objeto. Es que son dos cosas distintas, chicos. El paradigma es el modelo que está fundamentado, como quien dice, escrito. Es decir, cuando tú vayas a aplicar un paradigma de programación orientada a objeto, tienes que pensar en el objeto. Muy bien. Pero cuando yo ya voy al lenguaje, el lenguaje no me dice crear un objeto como unidad de programación, sino que el lenguaje me dice tienes que crear una clase. Entonces son dos cosas distintas. El paradigma me dice la unidad básica, el objeto. Piensa en cuando vayas a resolver un problema en el objeto. Y el lenguaje me dice, ok, cuando ya vayas a programar,
tienes que programar primero poniendo la clase. Entonces son dos cosas muy distintas, ¿ya? Entonces cuando el paradigma piensa en los objetos, eso me dice el paradigma. Y el lenguaje me dice, bueno, aquí empiezas tú creando clases y luego ya crearás los objetos. Entonces la unidad básica de la programación orientada a objetos es la clase. La clase. Y en el paradigma orientado a objetos es el objeto. ¿Ok? Bien. Entonces aquí está. Ya esto ya les dije. La plantilla es la clase. Los objetos es cada una de las casas con sus valores en sus atributos. Y a eso lo vamos a llamar instancia. A cada objeto le vamos a llamar instancia. Entonces cuando yo hable y les diga, chicos, vamos a crear una instancia de esta clase, ya ustedes saben que lo que vamos a hacer es crear un objeto de esa clase. Muy bien. Entonces aquí está lo que ustedes decían, lo que creo que dijo el señor de Castro. Entonces, ¿de esa plantilla puedo crear varios objetos? Sí, por supuesto, esa es la idea. Por eso en un lenguaje de programación orientada a objetos lo que tenemos que crear son las clases, porque ya a partir de esas clases podemos crear varios objetos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. La clase es la clase vehículo y aquí están los atributos que tiene esa clase de vehículo, las propiedades de esa clase de vehículo. Tenemos el color, el poder, que vendría a ser en este caso los caballos de fuerza de ese vehículo, y los asientos. ¿Ya? Entonces, esos fueron los atributos que se definieron en esa clase. Esos fueron los atributos importantes que se definieron para esa clase, para un problema en particular. Entonces, eso es la clase. Y el objeto ya viene a ser un vehículo que le da valores a cada una de esas propiedades que está definida en la clase. Como por ejemplo, este auto de aquí es de color azul, de 160 caballos de fuerza y de 2 asientos. Este de aquí es un bus de color negro, de 330 caballos de fuerza y 14 asientos. Este de aquí es un auto de color púrpura, 260 caballos de fuerza, 5 asientos. Y esto es un camión de color rojo con 2000 caballos de fuerza y 2 asientos. Entonces, estos son los objetos que utilizan esta plantilla, esta clase. ¿Cómo también le vamos a llamar a los objetos? Instancia de la clase vehículo. Cada objeto es independiente. Cada objeto es independiente. ¿Ya? Cada objeto es independiente. Pueden utilizar la misma plantilla, pero son independientes. ¿Sí? Es como las casas. Pueden utilizar el mismo plano para su diseño, pero cada casa es independiente. ¿Ya? Y esto también lo vamos a encontrar, este concepto de aquí. Cada objeto tiene su propio estado. ¿Qué es esto de estado? Estado, en el paradigma orientado a objetos, se lo conoce a los valores que toman las propiedades de ese objeto. ¿Ya? Por ejemplo, este objeto es rojo 2002. Ese es su estado. Este objeto es púrpura 265. Ese es su estado. Este bus es negro 330-14. Ese es su estado. Azul 162. Ese es su estado. El estado, cada vez que hablemos del estado, estamos hablando de los valores que tiene cada objeto en los atributos de su clase. Eso es estado. Anotarlo. Mira que siempre voy dando conceptitos y esos conceptos de ahí, muy importante que tú los domines. Cada objeto es independiente y tiene su propio estado. Es decir, cada objeto tiene sus propios valores en los atributos o propiedades de la clase. ¿Preguntas? Vale. Profesor, Sí.
Perdón, en este caso sería como las casas, el estado serían los colores que tomaba la casa. Así es. Y la instancia es lo mismo que objeto, no es la que le da los valores. La instancia es el objeto. La instancia objeto es lo mismo. Instancia objeto es lo mismo. Ahora, ¿quién le da los valores? Ya vamos a ver, eso ya vamos a ver quién le da los valores. Ok, Porque hay gracias. distintas formas de donde podemos obtener estos valores para poder crear un objeto. Ya, lo importante es que entendamos esto se conoce como estado. Estados son los valores que tiene el objeto en sus propiedades. Ya, eso es estado. Esto es estado, esto es estado, esto es estado. Al objeto se lo conoce como instancia. Es decir, cada objeto, y eso por eso es el concepto que está abajo, cada objeto tiene su propio estado. Cada objeto tiene sus propios valores en sus propiedades. Eso es lo que nos dice el enunciado de abajo. ¿De acuerdo? Esta parte de independencia ya la vamos a ver porque necesito un gráfico ahí. Ya vamos a ver dónde se va a materializar eso de independiente. Porque alguno de ustedes me podría decir, a ver, profesor, y no ha surgido de ustedes esa pregunta, pero alguien me podría decir, profesor, y si yo creo otro carro, color blue, Power 160, y asientos 2, ¿es el mismo objeto del que está acá? O sea, si yo creo otro objeto con esos atributos, ¿es el mismo que está acá? No, no sería. Clon. ¿Por qué no si tiene el mismo estado? Sería como tener dos objetos iguales en una misma lista. O sea, no son los mismos, pero tienen los mismos, el mismo estado. Correcto. Y eso por eso es que tienen que esto tener claro. Cada objeto es independiente. Así los estados sean iguales, cada objeto es independiente. O sea, puede él tener azul 162, pero es otro objeto. Es otro objeto. Y ya vamos a ver dónde podemos observar esa parte de independiente. Ya vamos a ver en dónde vamos a ver esa parte de independencia. ¿Dónde es que vemos que cada objeto es independiente? Ya lo vamos a ver. Así que tranquilos, por ahora quiero que se queden con esto, que cada objeto es independiente y tiene sus propios estados. Los estados pueden ser los mismos, azul 162, pero estamos hablando de otro objeto. De otro objeto. Bien. Entonces, aquí está, estimados estudiantes, cómo nosotros creamos clases, cómo creamos plantillas. Y aquí está la unidad básica de programación, no del paradigma. La unidad básica de programación es crear una clase. Y ahora sí me voy a bits. Sí, dígame. El punto Java es la clase. El punto Java es la clase. Ok. Correcto. Qué bien. Exacto. El punto Java es la clase. Punto Java es la clase. Bien, entonces miren. En la guía, están viendo todos mi pantalla, ¿no ven el NetBeans, no? Confirmen, por favor. PowerPoint, sí, se ve. El Power. Sí, profesor. Power. Ya, el Power. Déjenme entonces compartir full screen. Full screen. Ya. Ustedes en la guía tenían que crear un proyecto de Java y en ese proyecto de Java crearon una main class, es decir, una clase main. Esta clase de aquí es también una clase, sí, pero esta clase tiene otras características que las vamos a explicar más adelante. Sin embargo, yo ahorita ya les voy a explicar cómo crear una clase, una plantilla
donde vamos a definir los atributos, ¿verdad? Por ejemplo, creemos la clase vehículo. Entonces, primero nos vamos a ubicar sobre este paquete. Esto se llama un paquete. Esto es un package. También ya vamos a hablar más adelante del package, pero ya una vez ya le voy dando nombre. Nos vamos a ubicar sobre este package y sobre este package vamos a dar new Java class. No main class. Y aquí viene algo importante. La main class es solo una. No pueden haber varias main class. Cuidado, yo sé que en Python ustedes creaban varios archivos PY, ¿no, verdad? Y podían ejecutar cada uno independientemente. En un proyecto de Java no pueden haber varias main class, solo puede haber una main class. Vaya anotando que después vienen esos proyectos con todos los colores y sabores, porque no han prestado atención. En un proyecto de Java solo puede haber una main class. No pueden haber varias main class. ¿Ya? Lo que sí pueden haber es varias clases, eso sí, pero main class solo una. ¿Ya? Pero sí, Entonces, sí. igual Perfecto, tiene varias pero- clases. Claro, pueden haber varias clases, pero main class solo una. ¿Y qué tiene esta main Perfecto. class diferente? Ya, la main class, buena pregunta. La main class es el punto de entrada. Esto de aquí, lo que yo programe aquí, es lo que va a ejecutar mi proyecto. Aquí, en este main, es donde yo voy a crear la casa 1, voy a crear la casa 2, voy a crear la casa 3, y aquí voy a hacer todo mi sistema. O sea, aquí programo todo mi sistema. Este main class va a ser la única clase que se ejecuta en este método. Este método es la única función que se va a ejecutar cuando yo programo mi proyecto. ¿Ya? Pero varios archivos Java sí pueden haber en un solo proyecto, pues. Eso es la clase nomás. Claro. Archivos Java, sí, por eso digo, a ver, diferenciemos algo. La main class es una clase que tiene este método main. Esto es una main class. De este tipo de clase solo puede haber una main class. De las clases que van a ser plantillas, que acabamos de ver las plantillas, de esas sí pueden haber muchas, n. ¿Ya? Y aquí vamos a crear, vamos, por favor, observen cómo crear esas clases plantillas. Esas clases plantillas las vamos a crear así. Nos vamos a ubicar sobre el paquete, vamos a dar clic derecho, New Java Class. Java Class, miren, no Java Main Class, Java Class. Aquí está, Java Class. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a crear la clase vehículo. Y aquí viene algo muy importante. Aquí viene una convención y una buena práctica. Los nombres de clases, de todas las clases, ya sea main class o clase normal, digámoslo así, siempre deben empezar con la primera letra en mayúscula. Anote, ese es otro error. Pierden puntos si crean clases con minúscula, la primera letra. Por convención, la primera letra debe ser mayúscula. ¿Qué significa convención? Buena práctica. La primera letra mayúscula, vehículo. ¿Ya? Entonces, miren, aquí he creado la plantilla vehículo. Puedo crear otra plantilla. ¿Cuál más habíamos visto? Casa. Java Class, casa. Puedo crear la Java Class mapa. Y estas son plantillas. Pero recuerden, una sola main class. Es más, la main class la pueden ver que tiene el símbolo del play. Profesor, Sí, entonces en la main class solo van a estar los objetos, o sea, van a estar todos los objetos ahí. así es. Así es. Ahí en la main class vamos a instanciar los objetos. ¿Recuerden qué significaba instanciar? Instanciar significaba crear objetos y darle estado, darles valores a sus atributos. Eso lo vamos a hacer en la main class. En la class, que es la que acabamos de crear, la casa, mapa, vehículo, ¿qué nomás vamos a definir? La plantilla. Verán, la plantilla. Entonces, miren, ¿cómo vamos a definir la plantilla vehículo? ¿Cuáles son los atributos de vehículo? Vamos a suponer que estoy haciendo un sistema de compra y venta de vehículos. Entonces, por lo tanto, apliquemos abstracción y centrémonos en los atributos importantes de un vehículo. Cuando yo voy a hacer un sistema de compra y venta de vehículos,
¿cuáles son los atributos importantes para vender un vehículo? Díganme ustedes. La capacidad del motor, Kilometraje. precio. Kilometraje, muy bien. Kilometraje. Diseño. Precio. Probablemente marca. precio. Precio. Sí. ¿Qué más? Diseño. Diseño no he visto tanto. La marca sí, la marca Número sí. de La pasajeros. marca, sí. La marca. Año de fabricación. Muy bien. La marca. El modelo. El año de fabricación, muy bien. El año de fabricación plena. Ujú. ¿Qué más? Algo muy importante, ya vamos a ver que esto de aquí se llaman atributos, ¿no? Propiedades o atributos. Ya vamos a ir cada uno de ellos al detalle. Pero bueno, ya aquí he definido mi plantilla. Estos son los atributos que tiene la plantilla vehículo. Entonces, cualquier objeto que utilice esta plantilla podrá darle valores a estas propiedades. Aquí, en la plantilla, yo no voy a instanciar objetos. Los objetos los vamos a instanciar acá en la main. Acá vamos a crear los objetos. Acá vamos a decir, quiero crear un objeto vehículo 1 que utilice la plantilla vehículo. Eso lo vamos a hacer acá en la main class. Acá solo se definen las plantillas, los atributos. Por ahora estamos viendo los atributos. Hay más cosas que definir. Por ejemplo, en la casa. Si es compra y venta de casa, ustedes me dijeron el área. Más me dijeron número de pisos. Más número de cuartos. Esos son los atributos de cada plantilla, ¿de acuerdo? Barrio. El barrio, la ubicación. Claro, Y el costo. El costo, sí, ya le puse el precio, creo. Sí le puse el precio. No le he puesto el precio. Muy bien. El precio. Bien. Entonces, hasta ahí estamos claros. Lo que es la plantilla y lo que es un objeto. Lo que es la clase y lo que es un objeto. ¿Preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta. En Sí. la parte que usó el double, ¿lo puso solo por poner más decimales que usando un float o por qué lo puso el double? Sí, el double tiene capacidad de más decimales que el float. Correcto. Solo lo puso por eso de ahí nada más. O sea, igual podía haber puesto un float ahí. Sí, puede haber puesto un float. El tema con el float, ya vamos a ver que al menos en Java el float, cuando le quieres dar valores, tienes una sintaxis diferente. Por eso más tendemos a usar el double que el float. Más por la sintaxis. Y porque permite más decimales, más precisión. Listo, profe, gracias. Ok, bien. Ok, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Esta clase la vemos la No, siguiente. profe, por favor, vuelva. Vuelvo, ¿a dónde? ¿Puede poner la plantilla de Pokémon Go? ¿Qué? Ponlo. La de Pokémon Go. La ¿Esta? siguiente, esa ahí, déjala ahí, por favor. Gracias. Le tenía que tomar una foto de eso. Ok, muy bien. Ya, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima clase ya tenemos que ver un poquito los pilares en sí, un poquito más de teoría, y vamos avanzando más con Java. Hasta aquí me parece que estamos bien. Verdad es que entendamos esto de clase I. Igual los slides ustedes los tienen, ¿eh? Están los slides en el... Se llama ahora módulos, en el aula virtual. Ahí está. Bien. Entonces, recordad, para la siguiente clase, ¿qué tienen para la siguiente clase? Usted dijo que iba a mandar unos videos para hacer la lectura. Control de lectura, correcto. Control de lectura. Y Así hacer el es. deber que- Hacer lo de hoy, si es que no has hecho el deber. Así es, hacer lo que... Exactamente, hacer el deber para hoy, ya le cambio la fecha. Hacerlo hoy, sí, para que ya tengas el ambiente. Mientras más te demoras con el ambiente, ya estás quedando un poquito atrasado. Así que el ambiente tenerlo rápido, porque para el miércoles ya necesito seguir haciendo cosas en Java. Ya, profe. Entonces, para la próxima clase solamente
El control de lectura. Control de lectura, correcto. Ya, está bien. Porque esos detallitos de Maven, si me pongo a explicarlos aquí, me voy a demorar más y yo necesito seguir viendo el paradigma, entonces quiero que los entiendan ahí en estos vídeos. Los explican muy bien y muy sencillo. Bien, nada más. Entonces la tarea, ¿no? Para hoy la tarea, sí, chicos. Para hoy. ¿Ok? Ya, profesor. Listo, profesor. Ya, mister. Listo, nos vemos. Pasen muy bien. Buena tarde. Muchas gracias, profe. Luego, Profe, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe.